Hola, soy Mafe Carrascal, representante de la Cámara por Bogotá del partido Colombia Humana y de la coalición del Pacto Histórico. Y este es mi podcast, Las Claves, el cual pueden escuchar en YouTube y Spotify. Hoy quiero que hablemos sobre una de las 3 reformas sociales que adelanta el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en el Congreso de la República. Les voy a contar 3 claves de la reforma laboral. Pero antes, quédense hasta el final porque les tengo una sorpresa. Primero, la reforma laboral no es en contra de los empresarios, de las empresas y mucho menos de los gremios. Esa es una peligrosa narrativa que han estado usando los adversarios políticos del gobierno para deslegitimar estas necesarias reformas. La reforma laboral no es una venganza ni una imposición de los sindicatos, como lo ha querido vender la procuradora Cabello, a quien valdría la pena preguntarle ¿qué hace inmiscuyéndose en estos temas? ¿Y qué hace boicoteando la división de poderes tan importante para cualquier democracia? Pero además, la señora Cabello pasó de perseguir a políticos adversarios a perseguir al movimiento sindical. La reforma laboral tampoco es un pliego sindical, como lo ha dicho el desprestigiado y otoñal Germán Vargas Lleras. Esta narrativa estigmatizante contra los movimientos, contra las organizaciones sindicales, contra las personas sindicalizadas, ha legitimado la violencia antisindical que ha atravesado nuestra historia. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, entre el 1 de enero de 1973 y el 31 de diciembre del 2021, se registraron al menos 15.481. 15.481, óigase bien. Atentados contra la vida, la integridad y la libertad del movimiento sindical. Eso quiere decir que en los últimos 50 años se han presentado al menos un hecho victimizante contra el movimiento sindical al día en Colombia. Tiene que alarmarnos que una alta funcionaria del Estado, como lo es la Procuradora General de la Nación, revictimice y estigmatice al movimiento sindical. Recordemos que Colombia es uno de los países donde es más peligroso ser sindicalista. Pero además que la procuradora focalice sus preocupaciones en torno a la reforma laboral porque las centrales obreras participaron en la redacción del texto que presentó el gobierno nacional. Es totalmente lo contrario a su función como defensora de derechos humanos. Y ni qué decir que no está cuidando el interés público de nuestro país. La reforma laboral es todo lo contrario a lo que Cabello y Vargas Lleras quieren vender a punta de pánico y fake news. La reforma laboral es una declaración dirigida a materializar el trabajo digno y decente en Colombia, mediante el fortalecimiento de la productividad y de la industrialización con justicia social. Promueve la formalización de sectores altamente precarizados como el trabajo doméstico y las plataformas digitales de reparto. Incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad y mujeres gestantes. Que la reforma laboral incluya además la reparación al movimiento sindical que indicaron la unidad de víctimas o el Ministerio del Interior es un punto muy valioso, pero no el único. Segunda clave, la reforma laboral recupera la jornada laboral de 8 horas, que se había eliminado con la Ley 2101 del 2021, ley de la que fueron autores congresistas del Centro Democrático, siguiendo la tradición uribista de recortar los derechos laborales. ¡Oh, sorpresa! La Ley 789 del 2002, la Ley 1149 del 2007, la Ley 1210 de 2008, la Ley 1233 del 2008 y la 2101 del 2021 tuvieron resultados nefastos en la flexibilización de condiciones laborales y en la estigmatización y persecución al movimiento sindical. Y no, con esas leyes no generaron el empleo que prometieron y mucho menos la productividad que prometieron. Por eso necesitamos una reforma laboral urgente. Pero volvamos al tema de la jornada laboral. Diversos organismos y asociaciones expertas en la materia recomiendan fijar un límite horario laboral. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo considera que es desventajoso y peligroso eliminar el límite diario de 8 horas y no, la limitación de la jornada diaria laboral no es una invención de este gobierno para volvernos unos vagos y acabar con la producción nacional. Todo lo contrario, incluso la Organización del Trabajo considera que al limitar o reducir la jornada laboral se puede conciliar mejor
la vida laboral con la vida personal. A las empresas les puede aportar más productividad, menos índices de ausentismo, baja rotación del personal y mejoría en la motivación y en las actitudes de los trabajadores y las trabajadoras. Salud mental. Incluso países como Francia, España y muchos otros han venido haciendo una reducción gradual de 40 horas a 36, sin que esto afecte de ninguna manera su productividad. Por ejemplo, la Universidad de Cambridge sostiene que la reducción de la jornada laboral de 5 a 4 días ha sido todo un éxito en el Reino Unido. En comparación con el año anterior al de la disminución de la jornada, se redujeron en un 65% las bajas por enfermedad y en un 57% el número de empleados que abandonan la empresa. Y los ingresos de las empresas apenas variaron durante el periodo de prueba. Incluso aumentaron en un 1.4%. Tercera clave. Otro de los objetivos que tiene la reforma laboral es la ampliación de la licencia de paternidad, lo cual es un esfuerzo importantísimo para contribuir en el reconocimiento, la redistribución y la reducción de las tareas del cuidado, en este caso de los hijos y de las hijas, que recae habitualmente en las mujeres y las cuales suelen hacerse sin reconocimiento social y mucho menos económico. Este cambio, como el de la reducción de la jornada laboral y otras medidas que plantea la reforma, será progresivo. En Colombia, la licencia de paternidad llegará a 12 semanas en 2025. Es decir, será de 5 semanas desde la vigencia de la ley. En 2024 subirá a 8 semanas y en 2025 quedará en 12. Además, seguirá siendo remunerada y opera por las hijas e hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente, así como el padre adoptante. Eso es trabajo decente. Y ahora sí, la ñapa. El próximo 14 de abril haré con mi equipo un encuentro ciudadano desde el barrio Ricaurte, en Bogotá, con los industriales de mi ciudad para que hablemos sobre reforma laboral. Estén muy pendientes de mis redes sociales porque abriremos cupos para que puedan acompañarnos. Y la sorpresa, me han designado como coordinadora ponente de la reforma laboral. Hemos venido haciendo un trabajo muy juicioso con los trabajadores y las trabajadoras de este país y esperamos abrir todos los espacios de discusión para que todos los sectores, incluidos los empresarios y las empresarias, se sientan escuchados e incluidos en la ponencia que presentaremos en las próximas semanas. Esta reforma se la debemos a tantos y tantas que ya no están para vivir este momento, pero que lucharon para que así fuera. Construiremos esta ponencia con convicción y con mucho amor. Esto fue el tercer episodio de Las Claves. Escúchenlo en Spotify y en YouTube.